quisiera referirme a algunas de las intervenciones aquí ya realizadas en torno a mi proyecto. Creo que como inicié mi intervención pasada, creo que el problema no es un problema nítido y tampoco es un problema, y así lo planteé desde el inicio, donde se analice cuál es la solución técnicamente, digamos, más atinada o adecuada conforme a lo que marcan las estrictas normas que establece la legislación local en torno a la renovación de la presidencia de dicho tribunal. Si se quiere ver con esa frialdad, pues evidentemente lo que determinó el pleno del tribunal, la mayoría del pleno del Tribunal Electoral de Guanajuato, pues es legal. Es decir, un día antes, dos magistrados por mayoría deciden que uno va a ser el presidente, con el pequeño detalle que al día siguiente el otro está fuera de funciones. Yo creo, y es un poco a lo que invitaría después de escuchar estas intervenciones, a que se pueda ver un poco más allá y se pueda analizar este tema con una perspectiva de género real. ¿Por qué lo digo? Porque no perdamos de vista que muchas de las determinaciones y resoluciones que han sido históricas y fundamentales por parte de este tribunal para poder avanzar en materia de paridad e igualdad de género tienen que ver con cuestiones no previstas en las legislaciones. Y entonces, si atendemos exclusivamente a lo que dice la norma procedimental, cuándo sí se puede y cuándo no se puede, pues evidentemente creo que nunca hubiéramos avanzado. Yo recuerdo que el pasado 6 de junio hubo una reforma constitucional en la cual se establece una paridad efectiva a todos los órganos del Estado mexicano, es decir, no solo ya a la presentación de candidaturas a cargos de elección popular, a todos los órganos del Estado mexicano. Y creo que esa visión se tiene que ver en este asunto en concreto. También señalaría que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicó ese mismo criterio para efecto de las autoridades municipales, con lo cual yo creo que tenemos que ver más allá de lo que la norma estrictamente nos señala. ¿Y por qué creo que hay que verlo así? Porque creo que el caso concreto, nadie puede decir que no suena raro, al menos, que unas horas antes que a sabiendas que va a terminar el mandato de uno de los magistrados salientes, determinan hacer una elección de carácter, pues, regular por los próximos 2 años, a sabiendas que él no va a estar integrando ese pleno. Es decir, ¿qué costaba esperarse unas horas para poder generar la situación de una presidencia interina a falta de un presidente? Pues no costaba nada. Lo que había, evidentemente, o por lo menos es mi presunción, había una intención de que la magistrada no llegara a poder presidir, aunque fuera de manera temporal, dicho órgano. ¿Y por qué señalo esto? Porque cuando se dice es que el artículo 155 de la ley no establece ese supuesto, pues depende cómo lo leamos, porque el artículo 155 efectivamente lo que dice es cuál es la condición ordinaria para nombrar a un magistrado presidente de dicho tribunal, y dice que evidentemente será por mayoría por un periodo de 2 años y pudiendo ser reelecto por una sola vez. Y asimismo, como ya señalaban, dice la presidencia será rotativa.
Quiero aclarar que en la determinación de la ley de la rotatividad no necesariamente está señalando el género, simplemente está diciendo que la presidencia deberá cambiar de magistrado o magistrada. Pero aquí lo importante es el párrafo subsecuente, que dice: la ausencia del presidente, insisto, a partir del 2 de octubre hubiéramos estado en ese supuesto, serán suplidas si no exceden de un mes por el magistrado electoral de mayor antigüedad. Y eso no tengo ahora los elementos para saber si era la magistrada actora o era el magistrado. Y dice, o en su caso, de mayor edad. Perdón, en el caso concreto hubiera sido el magistrado que hoy estuvo designado, porque es el que le resta menos tiempo. O el de mayor edad, no sé quién tenga mayor edad de ambos. Dice, si la ausencia excediera de dicho plazo, pero fuera menor a 3 meses, se designará un presidente interino. Y si fuera mayor a este término, se nombrará a un presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del periodo. O sea, hay 3 figuras que pudieron haberse aplicado a partir de admitir que un hecho, digamos, una cuestión de facto, que a unas horas de tomar esa decisión iba a haber la ausencia de un magistrado, y ese magistrado casualmente era el magistrado presidente. Bueno, y por lo mismo digo, yo creo que aquí no aplica el criterio de la rotación por una razón, porque ninguno de los dos, ni la magistrada ni el magistrado, habían sido presidentes. Entonces, la rotación, efectivamente, cualquiera de los dos podía haber estado en posibilidad de ser presidenta o presidente. Pero yo me pregunto aquí, la solución, si alcanzo a entender bien, la solución que no satisface a los magistrados que me antecedieron, yo preguntaría entonces, la solución, por lo que veo, es la imposición de un magistrado varón por los próximos 2 años. Es decir, eso es estrictamente lo que corresponde conforme a la interpretación que hacen de un artículo literal, del artículo 155, primer párrafo, a unas cuantas horas de haber cambiado o de haber podido ser otro supuesto jurídico. Y ese hecho que está plenamente, digamos, tomado conforme a dicha norma, lo que nos está generando es un supuesto de afectación y de violación a la posibilidad, yo lo manejo como posibilidad y ahora me refiero a ese tema, de que la magistrada actora pudiera tener posibilidades de ser quien presida dicho tribunal. Pero se nos dice no, porque como fue legal la decisión, la magistrada no tiene, de aquí a los próximos 2 años, no tiene esa posibilidad, pero veremos la forma que luego la tenga. Bueno, yo diría, de aquí a 2 años pueden pasar muchas cosas, es decir, hasta de cuestiones de salud, tocó madera, pero no sabemos. No sabemos si su situación cambia en la posibilidad de ella tener las aspiraciones, no tenerlas, tener condiciones, no tenerlas. La magistrada está impugnando hoy, no de aquí a 2 años. Y yo sí creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta, porque si no, si hacemos del principio de paridad de género un principio, digamos, ad futurum, me parece que estaríamos pues todavía en la época de la posibilidad que algún día el hombre y la mujer voten en condiciones de igualdad, porque algún día llegará. Las cuestiones afirmativas y las cuestiones de género hay que tomarlas ya, ahora, y precisamente a partir de casos concretos y, como ya se señalaba, a golpe de sentencia, que es lo que este tribunal ha venido haciendo. Ahora, se dice no hay violación al principio de colegialidad pues bueno, insisto, dependiendo de si hay buena o mala fe en la forma de aplicar las normas de un pleno.
yo creo, insisto, que si alguna de los tres integrantes lo que está estableciendo, y sí lo manifestó y es parte del cuerpo de su demanda, es por favor esperemos a que exista, a que, digamos, termine el mandato del magistrado presidente saliente para efectos de tomar una decisión temporal, pues me parece que hay una mala fe en torno a la aplicación del principio de colegialidad. A lo mejor, insisto, tenemos distintas formas de ver ese principio, pero si a mí alguno de mis pares me dice, oye, es que creo que lo prudente es esto para efectos de tomar una decisión que beneficie al Pleno y que genere pues una decisión donde todos los magistrados y magistradas participen en la determinación, me parece que es razonable, me parece que los propios magistrados que votaron ese asunto podían haber accedido a la petición de la magistrada actora. Y precisamente lo digo porque se señala, bueno, a ver, ¿cuál es la posición que estoy planteando? Pues evidentemente que como en los hechos hubo una imposibilidad o se le imposibilitó a la magistrada a que ella pueda acceder a la presidencia del Tribunal Electoral de Guanajuato, pues es que se restituya esa decisión, que se modifique esa decisión a efectos de permitirle competir en igualdad de circunstancias frente a el magistrado que hoy se encuentra en funciones de presidencia, digamos, definitiva, más quien se integre, que puede ser una magistrada o puede ser un magistrado a partir de lo que determine el Senado de la República. ¿Y por qué lo digo? Porque si es una magistrada quien sea electa, que pues esperemos que así sea, pues que tenga la posibilidad que el género inclusive se analice quiénes de las magistradas es la mejor candidata para poder ejercer esa función. Es decir, yo siempre he considerado que el principio de paridad de género también tiene que estar acompañado del principio de capacidad y de esfuerzo y de muchas otras cuestiones meritocráticas para, evidentemente, que eso fortalezca el hecho de que la acción afirmativa llegue en mujeres, pero no solo lleguen mujeres, sino lleguen mujeres capaces y lleguen mujeres comprometidas con la función que van a ejercer. En ese sentido, pues probablemente habiendo una segunda magistrada mujer con la próxima designación, pues la magistrada entrante diría te corresponde por un criterio de antigüedad dentro de la función, o pues no, yo traigo estas credenciales también como magistrada mujer y creo que también puedo aspirar a la silla de la presidencia. Ya hemos visto que los tribunales no es una regla que tenga que ser el de mayor antigüedad, ya hemos visto que, en fin, que existen presidencias de magistrados entrantes y que son extraordinarios magistrados presidentes o magistradas presidentas, y entonces me parece que la propuesta implicaba no generar una camisa de fuerza para que en la libre determinación del próximo pleno totalmente integrado del Tribunal Electoral de Guanajuato tomaran una determinación y por lo mismo, y eso es importante aclarar, a lo mejor no se leyó bien la sentencia, pero ¿por qué no se entra al fondo del asunto? Pues no se entra al fondo del asunto precisamente por lo que se dice es que el agravio de paridad a través de una medida reparadora o de una modificación a la determinación del tribunal, puede no estar violado. Es decir, es partir de un hecho que se puede restituir a partir de criterios orientadores que se están dando en la sentencia, en la cual uno de los criterios, evidentemente, es tomar el tema o o considerar en todo su aspecto el aspecto de la paridad como un factor importante para tomar una determinación junto
con el de la rotatividad. Y en el caso de la no reelección, pues insisto, ninguno de los dos magistrados ha sido presidente, entonces simplemente se enlista, pero digamos nadie cubriría digamos con ese carácter. Yo creo que con estas cuestiones, y bueno, ya no quiero abundar en la cantidad de normas convencionales que existen en ese aspecto, vinculados con y criterios de la Corte Interamericana, del relator de Naciones Unidas, etcétera, donde precisamente lo que se busca es que cuando existen las situaciones de facto que imposibilitan el acceso a las mujeres a cargos y existe esa voluntad de acceder, pues allanar el camino para que se pueda hacer. Yo creo que la solución que por lo menos intuyo que aquí se señala, de decir, bueno, el daño está hecho y el daño implica que gobernará de manera pues un tanto forzada un magistrado hombre por los próximos 2 años, y ya después que la mujer tenga chance de poder participar, me parece que no es cumplir con un principio y un mandato constitucional en materia de paridad. Eso sería cuanto. Muchas gracias.